En patología de columna, y otra de las cosas que vemos en la práctica médica en general es esto: lumbalgias. La lumbalgia en general es más o menos como la cefalea. Cuando un paciente va a la emergencia, tengo dolor de cabeza, me duele la cabeza, ¿no es cierto? Pero no saben la causa y tampoco nosotros tenemos que buscar la causa. Pasa lo mismo con la columna. Doctor, me duele la espalda. La espalda es desde la parte cervical hasta la sacra, no sabemos qué. No dice me duele la parte lumbar, la dorsal, ¿no es cierto? O me duele la articulación sacroiliaca. No, me duele la espalda. Entonces es sinónimo de lumbalgia. O a veces van directamente y dicen, doctor, tengo una ciática. Alguien le dijo que o escuchó de ciática, pero no dice me duele la espalda, tengo una ciática. O algunos dicen no, tengo una lumbociatalgia. Entonces, porque ya escucharon o alguien se lo dijo. Pero en general tenemos que entender que estos pacientes no son lo que dicen y tenemos que buscar, porque la gran mayoría de los pacientes, la gran mayoría, por no decir todos, ¿qué es lo que tienen? Una lumbalgia. ¿Por qué? Porque en general la patología dorsal es la menos frecuente, porque no tiene movimiento. La parte cervical es el segmento que tiene mayor movimiento en cuanto a flexión, extensión, rotación lateral, izquierdo, derecho, también la parte lumbar, pero con relación a la parte cervical a la lumbar es menos. ¿Por qué? Porque las vértebras lumbares están diseñadas para soportar carga. La carga axial, ya sea corporal o el sobrepeso que uno realiza en una actividad diaria. Entonces, cuando hablamos de lumbalgias, estamos hablando más o menos de esta zona. Ahora, ¿cuál es la definición de lumbalgias? Es un dolor lumbar en la región posterior de la espalda baja. ¿No es cierto? La espalda baja. Entonces, si nosotros vemos esto, fíjense ustedes, el 80% de las personas en algún momento van a tener algún episodio de lumbalgia. O sea que todos ustedes en algún momento van a tener una lumbalgia, o por ahí lo tuvieron. Entonces, fíjense, la incidencia anual en Estados Unidos llega a un 20%, es alto. Por cualquier caso es alto. ¿Por qué? Porque provoca, ¿qué cosa? Incapacidad laboral. Porque trabajan un trabajo pesado, les duele, van a la emergencia y dicen, no puede trabajar, tiene que cuidarse, tiene que fisioterapia, tiene que evitar esfuerzos. Entonces, el paciente presenta, ¿no es cierto?, su certificado y no trabaja. Entonces, al Estado, a las empresas, como que les afecta bastante. ¿Por qué? Porque llegan hasta un 50% de los trabajadores económicamente activos no trabajan. Pues fíjense ustedes, si hablamos de un 100% de trabajo, o hagamos de cuenta que de 100 días de trabajo que tiene que realizar un trabajador, 40 no trabajan. Entonces, ¿eso qué significa? Uno tiene que ponerse a pensar, eso hablan los economistas, los empresarios, el Estado, que si yo les contrato a ustedes en este momento el número de 8, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hago? Estos 3 tienen lumbalgia, pero yo diseño
una actividad de rendimiento al 100% para 8. Pero si ellos no trabajan, necesito contratar otros 3 y pagar a estos que no trabajan. Entonces, fíjense ustedes que es alta la incidencia, hablando económicamente, en los pacientes que tienen lumbalgia y una pérdida económica para el Estado. Eso es lo que dicen los analistas. Eso simplemente como comentario, porque eso a nosotros como médicos nos interesa, ¿no es cierto? Ahora, de todas las lumbalgias, ¿no es cierto? El 14% va a tener más de 2 semanas de duración. La gran mayoría, el 90%, se van resolviendo espontáneamente, con o sin tratamiento. ¿Eso qué significa? Que es como la cefalea. La cefalea, por ejemplo, uno tiene dolor de cabeza, ¿qué es lo que hace? Uno se automedica, no va al médico, lo mismo acá. Tiene una lumbalgia, ¿qué hace? Van a la farmacia o simplemente en algún caso se toman o simplemente hacen reposo y se soluciona el problema. Entonces fíjense ustedes que el 90%, ¿no es cierto?, se va a resolver y solo el 1.5% va a tener una lumbalgia que va a irradiar a los miembros inferiores. Entonces, no todas las lumbalgias es sinónimo de hernia de disco. Porque la gran mayoría de los pacientes dicen, doctor, me duele la espalda, quiero que me haga una resonancia o una tomografía. O dicen, tengo una hernia de disco. ¿Y cómo es la lumbalgia? Me duele acá. No. O el médico dice, le duele la espalda, tiene hernia de disco. No. Lumbalgia es lumbalgia. Nada más. El tema es saber descubrir de por qué tiene la lumbalgia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense ustedes. Dentro de la fisiopatología vemos esto. ¿Qué es lo que puede provocar una lumbalgia? ¿Qué es lo que puede provocar un dolor lumbar? Lesiones musculares, lesiones tendinosas, cambios degenerativos, una hernia de disco, un canal estrecho, una escoliosis, una listesis, enfermedades sistémicas y enfermedades viscerales. Pues fíjense ustedes, es alta la causa de por qué uno puede tener una lumbalgia. No es solamente sinónimo de hernia de disco, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de esto, el 80% de los pacientes no van a tener un diagnóstico definitivo. Es una lumbalgia de causa indeterminada, si quieren, porque no van a encontrar la causa. Entonces, existe una débil asociación entre la sintomatología del paciente con las imágenes que no se encuentran nada. Llega al paciente, tiene radiación, tiene hormigueo, nace la tomografía y no encuentra nada, una resonancia. Pero dice, ¿por qué me duele? Hay que buscar la causa. Entonces, cuando vemos que no hay nada, uno siempre tiene que resumir o asumir que es una lesión tendinosa, ligamentaria, muscular, un proceso degenerativo en las personas de la tercera edad. Ahora, si nosotros hacemos un estudio a ustedes, con seguridad, la mitad o más de la mitad va a tener algún proceso degenerativo en el disco. Pero eso no significa que tengan hernia de disco o sintomatología. Por eso se dice que hasta un 70% de la población sana
presenta alguna anormalidad en el disco. Algunos van a tener hasta un 30% una hernia de disco, pero que no provoca molestias. Y solo el 1% va a tener un disco extruido. Esos discos que salen grandes que van a provocar sintomatología. Pues fíjense ustedes que del 100% de las lumbares, solo el 1% tiene alguna patología evidente, demostrable, que tiene relación con la sintomatología. Entonces, cuando hablamos de lumbalgias, fíjense, es mínima la causa de una hernia de disco que puede provocar esta sintomatología. Si nosotros vemos esto, esta imagen que no hay nada, acá hay un puente generativo, esto está mucho más, acá no tenemos nada, acá tenemos un disco medial y acá tenemos un medio lateral. Totalmente diferente, ¿no es cierto? Tres imágenes totalmente distintas. Ahora, de todos estos pacientes que tienen lumbalgia o algo en la columna, solo el 2% van a requerir tratamiento. Algunos tienen el 4% fracturas por compresión, 3% listesis, desplazamiento de una vértebra sobre la otra. El 0,7% va a tener un cáncer, que es metástasis en la columna. El 0,3% es espondilitis anquilopoyática y al menos el 0,01% va a tener una infección, las llamadas espondilodisitis, o si quieren, la otra enfermedad, el POD. Fíjense ustedes que pueden tener proceso infeccioso, proceso discal, proceso degenerativo, con todo esto, ¿no es cierto? A veces hay un desplazamiento. Todo esto puede provocar una lumbalgia. Entonces, resumiendo, hacemos lo mismo. El 80% de las lumbalgias terminan siendo lumbalgias inespecíficas. ¿Por qué? Le duele la zona lumbar y no encontramos nada, salvo esto, que es un proceso degenerativo de deshidratación del disco intervertebral, pero que no comprime las grasas, no tiene hernia de disco. ¿No es cierto? Y hay pacientes que tienen protrusión discal, significa que tienen disco en el canal, pero que son asintomáticos. Nada, se mismo estudio al paciente y de casualidad me encuentro que tiene hernia de disco. Ya ustedes también no, pero ya le dijeron que si tiene, entonces a partir de ese momento me duele. Cualquier cosa que le moleste en la espalda, hay mi hernia de disco, mi hernia de disco. Mientras el paciente no sepa que tiene hernia de disco, está bien. Nunca tuvo síntomas, pero encontraron una hernia de disco. Pues fíjense ustedes que no todas las hernias de disco provocan una lumbalgia o lumbosciatalgia. Y no todos los pacientes que tienen lumbalgia y lumbosciatalgia tienen una hernia de disco. Por eso es importante saber definir, determinar, buscar la causa de por qué el paciente tiene un dolor lumbar. Bien, hablamos de sensibilidad y especificidad. Cuando hablamos de la sensibilidad, es la probabilidad de que cada individuo enfermo, es decir, con el examen, ¿no es cierto?, encontrar resultados positivos que justifiquen su enfermedad, o sea, la lumbar.
La especificidad es la probabilidad de clasificar a individuos sanos, es decir, sujetos sanos con pruebas negativas. Leve, buscamos que no encontramos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo evaluamos para definir una lumbar? Fíjense ustedes. Es útil establecer categorías de riesgo. Esto, el triaje. Triajes. Entonces, en eso tenemos que ver, primero, edad del paciente, tipo de actividad, tipo de trabajo, enfermedades, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, empezar a clasificar. Entonces, cuando les digo esto, ¿no es cierto? Es que tenemos que tomar en cuenta, tenemos un paciente pediátrico, una persona adulta, joven como ustedes, pacientes de la tercera edad. Los tres grupos tienen lumbalgia. ¿Qué es lo que pensamos? Que todos tienen el riesgo. O ninguno tiene. ¿Cómo pensamos? Ambos tienen, los tres grupos tienen lumbalgia. ¿Qué pensamos? Entonces, por eso tenemos que hacer esto que se llama el triaje. Descartar patologías serias. Un paciente pediátrico, si tiene dolor lumbar o dolor dorsal o dolor de espalda, si quieren, tiene un tumor en la columna hasta no demostrar lo contrario. Eso dicen los tratadores de pediatría. Si ustedes agarran un tratador del libro de Nelson, el tratador de Nelson, dice ahí. ¿Ha llevado pediatría? Pregúntenos a su docente. Todo paciente que tiene lumbalgia cerebral pediátrica tiene tumor hasta no demostrar lo contrario. Y todo paciente que tiene lumbalgia en la persona joven adulta como ustedes tiene una lumbalgia inespecífica. Y toda lumbalgia en un paciente de la tercera edad puede tener fractura, estabilidad vertebral, espondiloartrosis o metástasis. Entonces, fíjense ustedes que tenemos que empezar a entender de esta manera, clasificar de esta manera para poder entender la lumbalgia. Cada signo y síntoma tiene su sensibilidad y su especificidad. Ahora, fíjense ustedes que este paciente tiene una lumbalgia, pero tiene un tumor, pero le duele la espalda, no tiene hernia de disco, tiene un tumor. ¿No es cierto? Entonces uno tiene que ponerse a pensar, nuestro paciente tendrá una enfermedad sistémica. Si sí, hay que buscar las causas. Un tumor, una infección, osteomielitis, espondilodicitis, POT, debe ser conexiones del canal medular o por delante. Todo eso nos hace pensar que su patología no es un problema de hernia de disco, es un problema probablemente infeccioso. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la sintomatología? El paciente no mejora con los analgésicos, no mejora con el reposo, más bien aumenta. Entonces el paciente, ¿no es cierto?, tendrá alguna patología que sí está afectada
cortando la columna o simplemente tiene esto que comprime. Porque tiene un vértice y no tiene hernia de disco. ¿No es cierto? Bien. Ahora, cuando yo pienso que tiene alguna enfermedad sistémica, fíjense, puede tener metástasis, puede tener fractura de aplastamiento, puede tener un tumor, ¿no es cierto? Y cuando pensamos en una patología sistémica por un cáncer, generalmente son personas mayores de 50 años. Tienen una enfermedad previa conocida. Vamos a ver que tiene pérdida de peso de forma inexplicable. Sin respuesta al tratamiento médico, no mejora el reposo y el dolor siempre es constante, todos los días, más de un mes, 2 meses, 3 meses, etcétera, etcétera. Pues con todos esos datos, yo ya tengo que pensar que probablemente tengo alguna patología sistémica, ¿no es cierto? Bien, ¿por qué? Porque puede haber metástasis. Ahora, otra de las cosas, si el dolor es permanente, dolor lumbar, además tiene dolor irradiado hacia, escuchame bebé, ¿estás mal? ¿Quieres retirarte? Entonces, el paciente, aparte de eso, tiene un dolor irradiado hacia el abdomen y nosotros vemos que tiene un dolor lumbar, pero además el paciente tiene antecedentes de infecciones urinarias previas. Hacemos la percusión y es positivo. Entonces tenemos que pensar en qué? En una infección urinaria, ¿no es cierto? Pero tiene un vértice. Por eso es que cuando vemos esto, a veces la gran mayoría de los pacientes no tienen síndrome febril, pero algunos pacientes sí tienen síntomas de fiebre, dolor lumbar. Algunos tienen polaquiuria, disuria, nicturia. Entonces, esos antecedentes ya nos hacen pensar que la lumbar no es un problema de hernia de disco, sino es un problema de infección urinaria. Entonces, fíjense ustedes cómo uno va modificando las cosas. Ahora, si yo pienso en una osteomielitis, obviamente se presenta más en los pacientes de la calle, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está disminuido y siempre se van pinchando sin la asepsia correspondiente. Pues van a tener alguna infección diseminada por vía hemática, ¿no es cierto? Entonces, pues, estos pacientes tendrán problemas de osteomielitis cuando sientan dolor en la espalda. Ahora, si el paciente tiene dolor lumbar y es paciente de la tercera edad, además es de sexo femenino, lo más probable que tenga, o se sospeche de qué, de una fractura, acuñamiento vertebral. ¿Por qué? Por osteoporosis, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, el dolor
siempre va a ser personas mayores de 50 años en las mujeres, mayores de 70 años en los varones, a veces trauma, caída, se desbaran, cae sentado, cae de su propia altura, ¿no es cierto? Y hay pacientes que usan corticoides, hay pacientes que usan por su enfermedad de base, enfermedades que usan corticoides, ¿cuáles son? Hipertensión. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no escucho. Más fuerte. ¿Cuáles son? Enfermedades reumatológicas. ¿Qué más? Pacientes que en general la gran mayoría tienen artritis reumatoidea, les dan corticoides. Pacientes que tienen lupus, les dan corticoides, eso es lo más frecuente que vemos. Después hay muchas enfermedades autoinmunes que van a necesitar corticoides de por vida. Entonces, estos pacientes van a tener osteoporosis. Entonces, ya el hecho de que, doctor, tengo lupus, pero me duele la espalda. ¿Usted toma corticoides? Sí. ¿Hace cuánto? Hace 15 años. Hace 20 años. Tengo artritis reumatoidea, el médico hace 10 años me dijo que tome prednisona. Entonces, yo ya con ese dato tengo que pensar que mi paciente tiene esto. Entonces, fíjense, pero tiene lumbalgia. Pero no es una hernia de disco. ¿No es cierto? Fíjense ustedes, cuando hablamos de lumbalgia, hablamos de muchas enfermedades. Y el problema es que en la facultad no les enseñan esto que les estoy enseñando a ustedes. En la gran mayoría de las universidades. Entonces, cuando entran a ser internado, a hacer residencia, hacen cualquier barbaridad, menos lo que tienen que hacer. Paciente entre con dolor, ese le disco a neurocirugía. No les revisaron la percusión, no revisaron los antecedentes, no revisaron si toma corticoides, no revisaron si tiene pérdida de peso, antecedentes de enfermedades previas, nada. No, hernia de disco es un desorden. Entonces, fíjense ustedes, ahora ya sabemos que la lumbalgia tiene muchas causas por las que puede provocar un dolor en la zona lumbar. Seguimos. Entonces, cuando hablamos de lumbalgias, normalmente la gran mayoría se deja con el reposo. Entonces, es una lumbalgia específica, como se dice, y el paciente va a mejorar. Ahora, si nosotros tenemos un paciente que tiene lumbalgia de menos de 50 años, probablemente no va a tener sospecha de una metástasis, ¿no es cierto? Pero si vemos que tiene 50 años y va perdiendo peso y el dolor es constante, ahí sí tengo que sospechar y buscar. Porque muchas veces pierden el peso, tienen lumbalgia, pero nunca se controlaron el resto. Pues cuando sospechamos, dice, doctor, además perdí en el último mes 10 kilos y me duele la espalda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mandar a la medicina interna o a oncología para que hagan un rastreo o simplemente le pedimos nosotros un rastreo buscando otra causa de por qué tiene la lumbalgia. Entonces, cuando un paciente tiene UCA, tenemos que descartar siempre una metástasis en la columna o la lumbalgia o la dorsolumbalgia. Tratamiento con corticoides mayores de 70 años, tenemos que pensar en una fractura, acuñamiento vertebral. Y pacientes que tienen lumbalgia con disuria, nicturia, etc., sospecharemos de una infección urinaria. ¿No es cierto?
Estamos hablando de lo que más frecuentemente se presenta. También un problema de vesícula, un problema de páncreas, un problema de ovarios, también van a dar sintomatología de lumbalgia. Ahora, cuando vemos que hay un compromiso neurológico en estos pacientes, ¿qué es lo que tenemos que ver? Una disfunción motora, una alteración de la sensibilidad, o sea, tienen parestesias, hormigueo, calambres, ¿no es cierto? Alteración de los reflejos, el reflejo patelar, el reflejo auxiliar, fundamentalmente, o trastorno de los esfínteres cuando hablamos del síndrome de cola de caballo. Y cuando hablamos de este tipo de cosas, como de Isadia, lo más probable, el paciente va a tener una hernia de disco. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una lumbociatalgia. Entonces, la lumbalgia le duele e irradia por el trayecto del nervio ciático. Entonces, cuando pasa esto, el nervio ciático es lo primero que se afecta. ¿Por qué? Porque sale la hernia de disco, comprime la raíz y provoca una lumbociatalgia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar maniobras que nos ayuden a sospechar y entender que sí tiene una hernia de disco. Tenemos la maniobra de la C. La C o la segue para buscar sospecha de hernia de disco. Es bastante sensible, ¿no es cierto? Y paciente en decúbito dorsal se levanta el miembro inferior y a partir de los 30 grados tiene que presentar dolor. A partir de los 30 grados. Entonces, si yo veo que tiene dolor irradiado al miembro inferior, es positivo para la maniobra de la C. Ahora, si yo sospecho o tengo dudas, puedo hacer la maniobra de Braga, que es flexionar el pie, los del pie, ¿para qué? Para ver si irradia. Entonces, ahora, fíjense ustedes, el 98% de los pacientes que ya sospechamos que tienen hernia de disco, ¿dónde está localizada la hernia? A nivel de L4-L5 y L5-S1, siempre en ese orden. Si yo veo que tiene hernia de disco más arriba, es lo menos probable. Que existe, sí, pero va alrededor del 1-2%, como exagerando, no más. La gran mayoría es en este. Entonces, cuando yo veo que tiene una exclusión a nivel de lo que es la hernia de disco, donde a nivel de L5-S1, muchas veces el paciente va a presentar ¿qué cosa? Una compresión de las raíces en la cola de caballo, entonces el paciente tendrá un síndrome de cola de caballo, ¿no es cierto? Y cuando existe ese tipo de cosas, ¿qué sintomatología va a tener? Alteraciones de los esfínteres. ¿Qué es lo que se altera? Retención urinaria. Que si no operamos en forma de emergencia, el paciente va a tener o terminar con problemas de esfínteres para orinar. Por eso que cuando hablamos de síndrome de cola de caballo es una cirugía de emergencia. Entonces yo veo paciente que tengo una hernia de disco o sospecha de hernia de disco, tengo que revisar qué cosa. Los niveles o los dermatomas correspondientes a L4, L5, L5, S1. Siempre. No me interesa buscar más arriba porque no me interesa encontrar nada, porque tampoco voy a encontrar nada, tampoco más abajo porque da otra sintomatología. Bien. Cuando sospecho este compromiso neurológico, ¿qué vamos a ver? El signo de lumbociatalgia, vamos a ver la maniobra de la C, por la C como lateral, a veces bilateral, a veces contralateral.
va a haber disminución de la dorsiflexión del pie cuando hay compromiso de L4, L5, dificultad para mover el dedo gordo cuando hay compromiso de L5, S1, va a haber disminución del reflejo quiniano en L5, S1, disminución del reflejo patelar L4, L5, y siempre si vemos todo eso, vamos a ver que tiene una alta sensibilidad. Va a haber una debilidad del cuádriceps. Entonces, fíjense ustedes, todo esto nos hace entender que va a haber irradiación dependiendo L4 vínculo baja, L5 también, S1. Todo eso tenemos que entender y revisar. Entonces ya de verdad, de otras causas estamos llegando a sospechar de un área de discopera con otras características. Ya no es solamente lumbar, que es una lumbosía total. Entonces, cuando vemos un paciente que se sospecha de una herida de disco, en general siempre va a tener una irradiación a miembros inferiores. Y lo que tenemos que hacer es buscar dónde. En los dermatomas L4, L5 y L5, S1. ¿No es cierto? L5, S1. Bien. Fíjense ustedes, es muy poco probable que tengamos un síndrome de cola de caballo sin problemas de retención urinaria. Entonces, siempre tenemos que pensar que el paciente que tiene síndrome de cola de caballo, vamos a ver, retención urinaria, anestesia sin remontar y una hipertonía del esfínter anal, está cerrado. Entonces, todo eso encontramos es un síndrome de cola de caballo. Y si tiene síndrome de cola de caballo, es una emergencia quirúrgica. ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes, ya tiene otras características, ¿no es cierto? Y cuando vemos esto, L5, S1, si vemos que está afuera una extrusión, puede comprimir las raíces de L5, S1, a veces mucho más grandes, y puede provocar el síndrome de cola de caballo. Fíjense ustedes que tenemos que empezar a entender y analizar de esta manera cuando tengamos pacientes con lumbar. Empezar a buscar hasta encontrar la causa. Entonces, lumbar que no es sinónimo de hernia de disco, tiene las hernias de disco tienen otras sintomatologías. Entonces, acá, ¿hay pacientes que tienen lumbalgia por un factor psicológico? Sí. Pacientes que tienen una lumbalgia crónica. Dice, doctor, hace tiempo que me duele mi espalda. ¿Hace cuánto? Hace 15 años. ¿Cuándo empezó? Cuando tenía 18, 20 años y desde entonces me duele todos los días. No. A veces me calma, a veces sí, pero últimamente me sigue doliendo todos los días. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 años. No les duele todos los días. El paciente exagera. Y yo siempre les digo, uno tiene que creer y escuchar y entender lo que nos dice nuestro paciente. Pero no tenemos que creer todo, porque el paciente exagera y además el paciente de estas características es un paciente manipulador. ¿Por qué?
porque ya fue al médico, le dijo alguna cosa, fue al otro médico, le preguntó lo mismo, le hizo un examen, preguntó al otro médico, dijo las mismas cosas, hizo el mismo examen, las mismas preguntas, dijo al otro médico, hizo todo el resto, y ya sabe quién le va a preguntar, qué exámenes va a hacer y qué es lo que debe simular. Entonces, dice, uno que no tiene tanta experiencia, dice, hace todo eso que se entiende. Doctor, quiero que me dé baja médica. O quiero, no sé, que me jubile. Entonces, estos pacientes tienen consultas a repetición por un dolor lumbar que probablemente en algún momento sí tenía alguna causa, pero en general después terminan siendo no. ¿Y qué es lo que pasa? Estos pacientes, ausencia laboral, buscan baja por cualquier causa para no trabajar. ¿Que van a tener la C positivo? Sí. Que no tienen ninguna actividad porque dicen que como le duele, dicen no tiene que ser su caso, pues no hace nada. Entonces debilitan los músculos. Entonces, como no hace nada, muchas veces se dedican a fumar. Entonces tienen ansiedad y depresión. No están contentos con su trabajo. Sí, por eso quieren que les cambien de lugar. La gran mayoría acá en el extranjero, en todos los países, ¿no es cierto?, quieren trabajar de sentado y ganar de sentado sin hacer nada. La gran mayoría es así, de los trabajadores. Siempre dicen, no, estoy trabajando ya hace un año, pero mi espalda ya me lastima, quiero que me cambien de lugar. Entonces, estos pacientes normalmente tienen algún trastorno, algún problema, ya sea familiar, económico, laboral, se enojó con su jefe, se enojó con la empresa, etcétera, 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 y hacen que todo eso haga o manifieste un dolor lumbar. Si hace estudios, muchas veces sí se encuentra alguna cosa degenerativa por la edad, y a veces nada. No se encuentra nada, le hacen todos los estudios, le hacen un rastreo de todo el organismo, le hacen todos los cultivos y no le encuentra nada, pero el paciente tiene dolor lumbar. A veces es necesario mandarlo al psicólogo o al psiquiatra. Cuando le decimos lo vamos a mandar al psiquiatra, como por arte de magia, a los pocos días decimos me están mejorando el dolor. Entonces, fíjense ustedes que todo eso uno tiene que tomar en cuenta para no cometer errores. Entonces, cuando hablamos de lumbalgia, tenemos que hablar de la parte de cronicidad, la mala respuesta al tratamiento. Siempre debemos investigar enfermedades sistémicas para entender o encontrar la causa del dolor lumbar y problemas psicosociales. Entonces, por eso cuando hablamos de lumbalgia es un tema amplio, no es sinónimo de hernianismo, ¿no es cierto? Y hay consenso, fíjense ustedes, de no realizar un examen complementario cuando simplemente tienen lumbalgia sin causa aparente. En general, dijimos que la gran mayoría de las lumbalgias son resolutivas en las 2 semanas. Entonces, eso quiere decir que cuando va a lumbalgia, lo primero que tenemos que hacer es darle un tratamiento analgésico antiinflamatorio, le decimos prueba en, no sé, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Hasta eso se resuelve. No hay necesidad de hacer ningún tipo de estudio. Ahora, cuando no responden al tratamiento, sí, tenemos que hacer algún estudio porque no hay una buena respuesta al tratamiento médico. Y solo se recomienda hacer, ¿no es cierto?, exámenes cuando el paciente sí encontramos algún síntoma que nos llame la atención como enfermedad. Entonces, cuando vemos y sospechamos de enfermedad sistémica, ¿qué
nos falta todo lo que nos haga sospechar para un problema, una enfermedad sistémica. Hago una radiografía en los pacientes de la tercera edad, buscando qué, fractura, aplastamiento vertebral, espondilolistesis, espondiloartrosis, ¿no es cierto? Y obviamente todo esto nos va a ayudar a tomar conductas de acuerdo al examen y al interrogatorio que realizamos nosotros en la consulta. Pues fíjense ustedes que lumbalgia es un tema amplio, es un tema interesante que si no sabemos estas cosas cometemos muchos errores. Entonces, cuando yo pido radiografía, ¿qué es lo que tengo que pensar? Pacientes mayores de 20 años o menores de 20 años, presencia de fiebre, antecedentes de trauma, uso de corticoides, sospecha de neoplasia o compromiso neurológico. Entonces, cuando veo todos esos antecedentes, algo debe tener en la columna, le pido una radiografía, una tomografía o una resonancia. ¿No es cierto? Entonces ya estoy pidiendo, estoy sospechando en algo. ¿No es cierto? Entonces, si veo algo en la radiografía, puedo complementar con una tomografía o una resonancia y a veces no encuentro nada, a veces es necesario hacer ¿qué cosa? Un electromiograma. ¿Por qué? Porque no me queda claro, entonces tengo que ver que si este paciente tiene una radiculopatía, una neuropatía, una res comprometida. ¿Por qué? Porque el paciente puede tener dolor lumbar, hormigueo, pero tiene antecedentes de qué? De diabetes, hace 20 años. Entonces este paciente tendrá una neuropatía diabética, ¿no es cierto? Una neuropatía diabética. Fíjense ustedes que solo los antecedentes nos hacen sospechar y pedir los estudios que sean necesarios para confirmar lo que buscamos. Entonces, fíjense que esto es lo que más frecuentemente vamos a ver en emergencias. El tema de lumbalgia es amplio, podemos hablar de muchas cosas más. Seguramente vamos a estar 2 semanas, 3 semanas hablando todos los días de lumbalgia y no vamos a terminar. Se los puse lo que más frecuentemente vamos a ver en nuestro tráfico hospitalario y en nuestro tráfico diario. No estamos hablando de una pancreatitis que es irradia, una vesícula que es irradia, un tumor de ovario que es irradia, un mioma intrauterino lateral que comprime la raíz que es irradia. No estamos hablando de ese tipo de patología. Hay un montón de causas que pueden provocar lumbalgia. Simplemente lo más frecuente. Pero fíjense ustedes que lumbalgia es un tema bastante interesante con muchas connotaciones. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro? Muy bien. Si quedó claro, terminamos la clase y nos vemos la próxima.